a terminar con lo que nos quedó pendiente de instrumentación. Bien. Muy bien, bueno, entonces, la clase pasada estuvimos desarrollando los distintos componentes que conforman el instrumento para realizar las medidas de absorbancia y poder relacionar esas medidas de absorbancia con la longitud de onda para obtener un espectro, y una vez elegida la longitud de onda de trabajo, hacer medidas de absorbancia en función de la concentración de la solución de la especie absorbente y poder hacer una determinación cuantitativa. Bueno, los tipos de instrumentos más utilizados son instrumentos del tipo simple haz, que se van a denominar fotómetros o espectrofotómetros en función de quién sea el selector y quién sea el detector que conformen el equipo. Entonces, como había dicho la clase pasada, un fotómetro se utiliza en la región solamente del visible, se utiliza como selector de longitud de onda un filtro de paso de banda. Recuerden que es un vidrio o un componente translúcido de color, sí, un vidrio coloreado, y por lo tanto solo es aplicable a la región del visible, y tiene como ese selector de longitudes de onda no es muy preciso, tiene un detector, o lo acompaña un detector de no muy buena calidad, como es una fotocelda de selenio, celda de capa barrera o fotocelda simplemente. Bien, los espectrofotómetros son instrumentos de mucho mayor precisión. Los espectrofotómetros están conformados con un sistema monocromador, en lo posible, y si puedo elegir, de red de difracción, como elemento dispersor de la longitud de onda. Digo en lo posible y si puedo elegir de red de difracción porque recuerden que un sistema monocromador de red de difracción posee una dispersión angular, lo que se traduce en una dispersión lineal constante. Y eso genera una escala de longitudes de onda equiespaciadas. Eso se traduce en que mecánicamente el equipo es de mucho más sencillo funcionamiento. Este sistema selector de longitud de onda, este sistema monocromador, es muy preciso, tiene un ancho de banda efectivo pequeño, que es lo que caracteriza la precisión del selector de longitudes de onda, y por lo tanto lo acompaña un detector de mayor precisión, como es por ejemplo un fototubo o un tubo fotomultiplicador, que es, digamos, el mejor detector de radiación, el más preciso, y que incluye, sí, tiene el mismo principio de funcionamiento que el fototubo e incluye la amplificación de la corriente generada. Bueno, entonces, como los más utilizados son los espectrofotómetros, vamos a ver cómo está conformado el espectrofotómetro y vamos a ver por qué es necesario calibrar el instrumento antes de hacer la medida. Entonces, en esta figura ustedes tienen un esquema del Spectronic 20, que es uno de los espectrofotómetros más utilizados, ¿sí?, más sencillos, y que hasta hoy en día se sigue utilizando. En este espectrofotómetro vamos a ver distintas partes que las voy a ir marcando ahora para que entendamos cómo funciona. Bueno, el número 1 está indicando el porta cubeta o portacelda. Es una tapita que se levanta y en la que se introduce la celda, en este caso celdas cilíndricas, no en forma de prisma, que contienen la muestra. Este número 2 está indicando un foco que indica que el instrumento está encendido. Esta es la escala, generalmente se trabaja en escalas de transmitancia, aunque en el extremo inferior está también la escala de absorbancias. En el número 3 tenemos el selector de longitud de onda. Es esta perilla que es solidaria con la leva, ¿sí?, con una leva que mueve la orientación de la red de difracción y permite seleccionar la longitud de onda que se indica en este dial. Con el número 4 tenemos
una perilla que indica el encendido del equipo, y con el número 5 tenemos una perilla que indica el 100% de calibración, el 100% para la calibración del equipo. Y con este número 6 estoy seleccionando un filtro dependiendo de la longitud de onda que se indica aquí abajo, y esa longitud de onda tiene que ver, o es el uso de ese filtro tiene que ver, bueno, con la longitud de onda que se selecciona aquí, y para evitar que llegue radiación al detector sin haber pasado por la senda. Bueno, primero que nada, ¿por qué es necesario calibrar el instrumento? Bueno, es necesario calibrar el instrumento, primero que nada, porque nosotros vamos a utilizar una definición operacional de la absorbancia, donde definimos a la absorbancia como el logaritmo de la potencia del haz de luz que atraviesa una cubeta con el solvente sobre la potencia del haz de luz que atraviesa una cubeta con la solución. Entonces, de esa forma vamos a descontar la absorbancia debida al solvente. Y además tenemos que tener en cuenta que el detector que nosotros estamos utilizando es un transductor, es decir, lo que va a hacer es, en la medida en la que incide radiación de una determinada potencia, va a generar una pequeña corriente. Entonces, los pasos a seguir para calibrar el instrumento, y en relación a esto que acabo de decir, vamos a tener que compensar lo que se denominaba la corriente oscura, es decir, es con una pequeña corriente que se genera aún en ausencia de radiación. Entonces, los pasos para calibrar el instrumento van a ser los siguientes. Primero que nada, se selecciona la longitud de onda, ¿sí? Y este paso, que lo estoy poniendo acá como número 1, pudo haber estado en el número 2, ¿sí? También. Luego lo que se hace es la calibración del 0% de transmitancia o el 2 de absorbancia. ¿Cómo se hace este paso? Con el portacubetas vacío, es decir, sin colocar nada en el instrumento, y con la perilla del 0% de transmitancia, se lleva la escala, se lleva la aguja de la escala al 0% de transmitancia o el 2 de absorbancia. En ese momento le estamos diciendo al equipo que si no le llega luz, no mide nada de transmitancia. Es decir, en este momento se está produciendo lo que se llama el ajuste de la corriente oscura. ¿Se acuerdan que les había dicho que muchos detectores tienen un circuito de compensación de corriente oscura? Bueno, eso es lo que estamos haciendo en este paso número 2. ¿Y por qué dije que este paso número 2 pudo haber sido el primero? Y de hecho es el primero en los equipos digitales automáticos, donde cuando uno enciende el equipo se hace el chequeo de esta calibración del 0% de transmitancia o el 2 de absorbancia, porque este paso es independiente de la longitud de onda, porque si no llega luz, no importa la longitud de onda, no llega luz, ¿sí? Entonces es por eso que es indistinto. Y luego se procede a la calibración del 100% de transmitancia. Para eso lo que se hace es, se levanta la tapita del portacubeta, se coloca la celda que contiene el blanco reactivo o el solvente. Recuerden la diferencia entre un solvente y un blanco reactivo. Un blanco reactivo posee todos los reactivos excepto el analito. Por ejemplo, pensemos en el blanco reactivo de uno de los tubos de la colorimetría visual. Tendríamos el ácido clorhídrico que agregamos al tubo para obtener el patrón o la muestra, tendríamos la gotita de permanganato, tendríamos el tiocianato y lo enrasaríamos a volumen. Ese es el blanco reactivo, ¿sí? Entonces, se calibra el 100% de transmitancia o el 0 de absorbancia, y en ese momento estamos descontando, entre comillas, lo que absorbe el blanco o la muestra. Y estamos listos para proceder a hacer las lecturas. Ahora bien, esa calibración, bueno, obviamente esta calibración del 100% se hace con la perilla 5 del 100% de transmitancia. Ahora bien, ¿esa calibración se va a mantener al cambiar la longitud de onda? Bueno, uno podría pensar, la calibración del 0% de transmitancia o el 2 de absorbancia
es independiente de la longitud de onda, por lo tanto esa calibración se va a mantener. Pero al cambiar la longitud de onda, no solamente puede cambiar la cantidad de luz que absorbe el blanco, sino que tenemos que tener en cuenta otros dos factores. Y esos dos factores tienen que ver con cómo es la intensidad de emisión de la lámpara, en este caso la lámpara de wolframio o wolframio halógeno en la región del visible, ¿sí? Que me está dando en este gráfico esta curva que se llama intensidad relativa de la lámpara, y fíjense que independientemente de la temperatura que alcance el filamento, la lámpara emite luz con mayor intensidad hacia la región del rojo, hacia los 700 nanómetros, ¿sí? Y por otro lado vamos a recordar también este gráfico. Ese gráfico era la respuesta del fototubo y me decía que de acuerdo al material fotoemisivo que recubría ese cátodo semicilíndrico del fototubo, iba a ser la respuesta del detector. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la respuesta del fototubo, donde el fototubo que nosotros utilizamos es un fototubo que es una mezcla de cesio y de antimonio. Entonces, este gráfico nos dice dos cosas. Nos dice que la intensidad de emisión de la lámpara es máxima hacia la región del rojo, hacia los 700 nanómetros, mientras que el fototubo responde mejor a las longitudes de onda más cortas. Por lo tanto, la curva amarilla que estoy señalando en este momento, que es la respuesta del instrumento, es el compromiso de las dos cosas. Entonces, esa curva nos está diciendo que la respuesta del instrumento varía con la longitud de onda. Conclusión, cada vez que vos cambiás la longitud de onda, tenés que volver a calibrar. Cuando uno cambia la longitud de onda, se rechequea el 0% de transmitancia, que debería ser, que es independiente de la longitud de onda, y se recalibra el 100% de transmitancia. Bien, entonces, no sé si quedó claro eso, que es muy importante, ¿sí? Saber cómo se calibra y saber si se mantiene o no la calibración del instrumento al cambiar la longitud de onda. ¿Quedó claro eso? Eso es muy importante, ¿sí? Bien. Bueno, entonces aquí tienen el instrumento, el Spectronic 20. Cuando ustedes lo ven en el laboratorio dicen, este es un instrumento muy, muy viejo, esto no se debe usar más. Bueno, aquí tienen el catálogo, un catálogo nuevo del Spectronic 20, que es uno de los espectrofotómetros de análisis de rutina de laboratorio que aún hoy en día se sigue utilizando. Y este gráfico que ustedes tienen aquí debajo se llama la marcha de rayos del Spectronic 20. Entonces, tenemos que encontrar en esta marcha de rayos todos los componentes que estuvimos mencionando que conforman el espectrofotómetro. La fuente, el selector de longitudes de onda, la cubeta, el detector y obviamente luego el sistema amplificador y registrador, ¿sí? Entonces, en esta marcha de rayos vamos a encontrar la fuente, en este caso una lámpara de wolframio, porque el Spectronic 20 se utiliza en la región del visible, el sistema monocromador de red de difracción con todas sus partes. Y miren, de aquí hasta aquí tengo el sistema monocromador de red de difracción. Tengo la rendija de entrada, la lente objetivo, en vez de tener ese arreglo de Cerner y Turner con los espejos cóncavos, tengo un arreglo de Bunsen con lentes, ¿sí? La lente objetivo, que a partir de un haz de luz divergente producen haces de luz paralelo. La red de difracción solidaria con esta leva, ¿sí? Que es una varilla metálica que está conectada con el selector de longitudes de onda, aquí en 3, ¿sí? Y luego voy a tener el control de luz, el obturador y la rendija de salida, ¿sí? El recipiente para la muestra, el filtro, donde ese filtro es el que yo selecciono, aquí de acuerdo a la longitud de onda con el que estoy trabajando, y el fototubo, ¿sí? Esos son los componentes del Spectronic 20. Bien.
Hay otra conformación que tienen los equipos que permiten obtener espectros a mayor velocidad, que son los espectrofotómetros de arreglos de diodos. En esos espectrofotómetros de arreglos de diodo, la conformación es un poco diferente. Fíjense cómo es el arreglo. Bueno, primero que nada, el corazón del equipo es el software que controla al equipo propiamente dicho. ¿Sí? Entonces tenemos la fuente, tenemos la cubeta donde se coloca la muestra, luego tenemos un dispersor de longitud de onda, que en este caso se llama policromador, que a diferencia del monocromador permite la salida de las distintas longitudes de onda, ¿sí?, seleccionadas, y el detector de arreglo de diodos, donde cada diodo va a censar a cada una de esas longitudes de onda seleccionadas. Y obviamente el sistema de detección. Bueno, esto lo mostramos porque generalmente es el equipo que se utiliza para obtener espectros a alta velocidad en los laboratorios. Bien, y por último, lo que tenemos que ver son los espectrofotómetros AA, porque vamos a recordar que cuando presentamos cómo funcionaban las fuentes, ya sea la fuente UV o la fuente de wolframio para la región del visible, dijimos que la potencia del haz de luz variaba con el voltaje de alimentación de la fuente elevado a la cuarta. Entonces, si bien las fuentes tienen un circuito de regulación del voltaje, la mayoría de los instrumentos simple haz, muchas veces esa regulación a través de ese circuito de regulador no es suficiente. Entonces, en ese caso, se utiliza para tener mayor precisión espectrofotómetros AA. Entonces, vamos a ver cómo funciona un espectrofotómetro AA, ¿sí? Y cuál es la ventaja que tiene. Bueno, obviamente si es AA vamos a tener que obtener dos haces de luz, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es producir esa separación del haz en lo que se llama un separador espacial del haz o con un separador temporal del haz. Entonces vamos a ver primero cómo funciona el equipo que tiene un separador espacial del haz. Entonces voy a tener, fíjense, la fuente, el filtro monocromador. Bueno, acá dice filtro monocromador, pero si vamos a hacer todo este lío para aumentar la precisión, obviamente vamos a tener un sistema monocromador, y si puedo elegir de red de difracción, voy a tener una lente a partir de la cual haces de luz divergente, ¿sí?, se obtienen, al atravesar la lente, se obtienen haces de luz paralelos. Esos haces de luz paralelos de la longitud de onda seleccionada de trabajo inciden en este divisor espacial de haz. Este divisor espacial de haz no es otra cosa que un espejo en forma de V, ¿sí? Son dos espejos a 90 grados. Entonces, cuando la luz incide en el espejo, incide y se refleja, y a través de este otro espejo es dirigido hacia una cubeta que contiene la referencia, mientras que otra parte del haz de luz de la longitud de onda seleccionada incide en el espejo, se refleja y es dirigido a una cubeta con la muestra. Entonces, la ventaja que tiene un espectrofotómetro AA es que inicialmente, antes de hacer la medida, uno calibra el instrumento. Calibra el 0% de transmitancia o el 2% de absorbancia. Eso se hace automáticamente en estos equipos cuando se enciende el equipo. Luego se colocan en las dos cubetas el solvente o el blanco reactivo y se calibra el 100% de transmitancia o el 0% de absorbancia. Y luego lo que se hace es, se deja en la cubeta de la referencia justamente la referencia o el blanco, y en la otra cubeta se coloca la solución del analito a medir. Entonces, en el momento en el que se hace la lectura de la muestra, se mide también la lectura de la referencia, es decir, P0. Se compara con el valor que el equipo tenía almacenado, y si ese valor es igual al calibrado, se utiliza ese, y si no, se rechequea
el valor y se utiliza el valor correspondiente en el momento de la medida, ¿sí? Entonces, de esta forma, si varió el voltaje de alimentación de la lámpara en el momento de la medida y varió P0, simultáneamente lo registro en la variación de P. Y eso no se va a traducir en un cambio en la absorbancia debido a una diferencia en el voltaje de alimentación de la lámpara. Un equipo o un espectrofotómetro AA con un separador espacial utiliza dos fotodetectores que deben ser exactamente iguales. Y es muy difícil que estos dos fotodetectores, por ejemplo, tubos fotomultiplicadores o fototubos, sean exactamente iguales. Luego, en el amplificador diferencial lo que se hace es comparar las respuestas en los dos detectores y obviamente en el dispositivo mostrar la lectura de absorbancia como el logaritmo de P0 sobre P, ¿sí? O transmitancia, generalmente se indica absorbancia. La mayoría de los equipos AA utilizan un separador temporal de haz. ¿Qué ventaja tiene un separador temporal de haz frente a un separador espacial de haz? Bueno, primero que nada que es más económico. ¿Por qué? Porque utiliza un solo fotodetector, ¿sí? Y segundo que me independizo de que los dos detectores sean exactamente iguales. Bueno, vamos a ver cómo funciona el separador temporal de haz. Tengo nuevamente la fuente, el filtro monocromador, que obviamente voy a usar un sistema monocromador y si puedo elegir de red de difracción. Luego voy a tener el elemento que produce la separación en el tiempo del haz, y ese elemento que produce la separación en el tiempo del haz se llama chopper. El chopper no es otra cosa que una ruedita que está dividida en 4 y tiene dos sectores enfrentados de espejo y dos sectores enfrentados de cuarzo. Entonces, cuando el haz de luz incide en el sector de cuarzo, es capaz de atravesar el chopper y por lo tanto incidir en la cubeta que en este caso tiene la muestra. Cuando el haz de luz incide en el sector de espejo, es reflejado hacia este otro espejo y es reflejado nuevamente hacia la cubeta que contiene la referencia. Entonces, de esta forma, en función del tiempo, yo voy a estar dividiendo el haz entre el haz que atraviesa la cubeta y el haz que atraviesa la referencia. Y luego voy a tener aquí ubicado otro chopper que tiene que girar. Este chopper, esta ruedita, está girando, está acoplada a un motor pequeño, tiene que girar exactamente a la misma velocidad que este otro chopper. Entonces miren lo que pasa en el chopper de acá arriba. Cuando el excedente de la absorción, P, que atravesó la cubeta con la muestra, incide en el espejo, llega a este otro chopper. Cuando incide en una región espejada, se refleja y llega al detector. Cuando el excedente del haz de luz que atravesó la cubeta con la referencia P0 incide en el chopper en una región, en este momento, de cuarzo, al revés que es capaz de atravesar el chopper y llega al detector. Entonces, el detector está midiendo permanentemente P0 y P, P0 y P. Y lo que va a hacer el detector es comparar el valor de P0 con el valor de P0 que tenía guardado de la calibración y si es el mismo lo utiliza. Y si no, lo corrige, ¿sí? Si hay algún problema, si hubo alguna variación en el voltaje de alimentación de la lámpara. Entonces, en este detector, en este amplificador, se combinan las dos respuestas y se obtiene la lectura de absorbancia generalmente. Entonces, ventaja de un espectrofotómetro de doble haz, permite tener en cuenta las variaciones del voltaje de alimentación de la lámpara y por lo tanto es mucho más preciso. Utiliza dos cubetas, una con la referencia y otra con la muestra, y puede producir la separación del haz mediante un separador espacial que es mucho más caro y
es muy difícil de lograr que los dos detectores funcionen exactamente iguales, o lo más utilizado mediante un separador temporal de haz que utiliza un solo detector y dos choker para dividir el haz y volver a combinarlo nuevamente. Bueno, con esto que acabo de decir terminamos todo lo que tiene que ver con instrumentación de métodos ópticos.